Muy buenas noches chicos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a su materia de ingeniería de software. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las estimaciones en proyectos de software. Cuando nosotros hablamos de las estimaciones, es una de de las actividades más críticas y desafiantes en la ingeniería del software. Antes de poder estimar cuánto costará o tardará un proyecto, pues es necesario tener una idea clara de su magnitud. En esta presentación, pues lo que vamos a hacer es identificar esas métricas iniciales para medir el tamaño del software y esas estimaciones de esfuerzo, ¿cierto? Y las herramientas para planificar esos cronogramas. Entonces vamos con la primera que es esas métricas iniciales. De qué tamaño es el proyecto? Antes de estimar costos y plazos debemos identificar el tamaño del software. Esto es basado en los requerimientos recopilados. Recordar que existen dos enfoques principales para medir el tamaño del software. Uno a través de las líneas de código, ¿cierto? Que es el tan conocido calloc o log, ¿cierto? Em, Donde se mide el tamaño de miles de líneas de código, ¿cierto? La ventaja, fácil de entender, base para muchos modelos. La desventaja es que penaliza lenguajes de alto nivel, difícil de estimar antes de programar, ¿cierto? O existe el tema de puntos de fusión, ¿cierto? De función. Y aquí es donde mide la funcionalidad entregada al usuario. Pues su ventaja se puede calcular desde la fase de los de requisitos y la desventaja es que requiere entrenamiento especializado en ese proceso subjetivo. Em, un ejemplo claro, práctico, es un sistema de gestión de inventario para una pequeña o mediana empresa que podría estimarse en 10.000, 15.000 log, ¿ciertos? En Java o 150 puntos de función dependiendo del enfoque utilizado, ¿cierto? Ahora vamos a saber o hablar un poco sobre la estimación de esfuerzo. ¿Cuánto trabajo requiere? ¿Cierto? Una vez que se tiene pues esa métrica del tamaño, ¿sí? Por ejemplo 50 log, ¿sí? Em, Se debe traducir ese tamaño en esfuerzo humano. El esfuerzo se mide típicamente en personas por mes, ¿cierto? Esto pues representa la cantidad de trabajo que una persona a tiempo completo realiza en un mes. El modelo algorítmico más famoso para esta estimación es COCOMO, ¿cierto? Constructive Cost Model. Es su versión básica, utiliza fórmulas matemáticas basadas en el tamaño del proyecto y la complejidad del mismo. Entonces, la estimación es igual a por calloc a la B, ¿cierto? Donde E es el esfuerzo de la persona por mes. La A y la B son constantes que dependen de la complejidad del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos, si hiciéramos un sistema orgánico, son proyectos pequeños, equipos experimentados y requisitos estables, donde A es de 2.4 y B es de 1.5. Semiacoplado es de A 3.0 y B de 1.12. Estos son proyectos medianos, experiencia mixta, requisitos flexibles y el empotrado, que son proyectos grandes con restricciones técnicas y sistemas complejos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos utilizar un cronograma, pues es cuando nosotros
pretendemos establecer cuándo estará listo. Tener un esfuerzo de 10 personas mes no significa que el proyecto tardará 10 meses. Si hay un equipo de 5 personas podría tardar 2 meses. El cronograma distribuye el esfuerzo a lo largo del tiempo en el calendario asignando pues tareas específicas del equipo. Aquí tenemos una fórmula donde T es el tiempo de mes, C y D son constantes del modelo COCOMO, ¿cierto? Que 6, C es 2.5 y bueno, para esto pues, se utilizan diferentes diagramas como el diagrama de Gantt, que es una representación visual de tareas en el tiempo y muestra fechas de inicio, fechas de fin, responsables, sopalamientos. Y cuando hablamos de solapamientos es cuando dos actividades están desarrollándose en un mismo tiempo, ¿cierto? Pero con recursos independientes. Ideal para seguimiento de proyectos. O está el diagrama de PER, que es un enfoque de dependencias entre tareas, identifica la ruta crítica, secuencia que no puede retrasarse y útil para la planificación y la planificación estratégica. Cuando nosotros hablamos de líneas de código log, es esa métrica fundamental. Las líneas log son la métrica más antigua y directa para medir el tamaño del software. Se estima en cuántos miles de líneas de código requerirá el sistema. Ejemplo, un sistema de nómina de 500 empleados podría estimarse entre 8.000 y 12.000 líneas en Java, mientras que en un ensamblador podría requerir entre 40 y 60.000 líneas para la misma funcionalidad. Las ventajas del log es que es fácil de entender y de comunicar a los stakeholders. Muchos de modelos de estimación como el COCOMO utilizan como entrada directa este sistema. Permite comparar productividad entre los equipos por persona mes, ¿cierto? La desventaja es que penaliza los lenguajes de alto nivel, requieren menos líneas para hacer lo mismo, ¿cierto? Es muy difícil de estimar con precisión antes de empezar un programa y considera la complejidad algorítmica ni la calidad del código. Eh, Cuando hablamos de puntos de función, es esa medición funcional. Los puntos de función miden la funcionalidad que el software entrega al usuario, independientemente del lenguaje de programación. Se analizan pues 5 componentes principales. La primera, que son las entradas, son esos datos que el usuario ingresa al sistema. La segunda son las salidas, son esos informes, pantallas y resultados generados. La tercera son esas consultas, preguntas al sistema que devuelvan información. La cuarta son esos archivos lógicos, que son esas estructuras de datos almacenados. Y la quinta son esas interfaces externas, esa comunicación con otros sistemas. Un ejemplo práctico es un sistema de reservas de vuelos que podría tener 8 entradas, datos del pasajero, selección del vuelo, etcétera. 6 salidas, que podría ser el boleto, la confirmación y demás, ¿cierto? También el tema del cobro. 4 serían las 4 consultas, 3 archivos lógicos y 2 interfaces externas. Em, Se puede calcular desde la fase de requisitos, independiente del lenguaje, permite comparar productividad entre proyectos y una desventaja pues es requiere de entrenamiento especializado, los procesos más subjetivos con los log, ¿cierto? No consideran la complejidad técnica de este sistema. Ahora veamos qué es el modelo COCOMO. El modelo COCOMO es Construct Cost Model. Sí, esto fue desarrollado por Barry Boehm en 1981. Es el modelo algorítmico más utilizado para estimar esfuerzos y tiempo en proyectos de software. Los parámetros básicos ya los habíamos visto. Bueno, ahora sí, las características de un diagrama de Gantt.
es esa planificación visual. El diagrama de Gantt es una herramienta de planificación, ¿cierto? Que representa visualmente las tareas de un proyecto a lo largo del tiempo. Fue desarrollado por Henry Gantt en 1910 y sigue siendo uno de los métodos más utilizados en la gestión de proyectos. Las características, pues barras horizontales que representan la duración de cada tarea, muestra fechas de inicio y fechas de fin programadas, permite visualizar la superposición, las dependencias entre las tareas, facilita pues el seguimiento del proceso comparado de lo planeado versus lo ejecutado. Las ventajas, fácil de entender, ideal para comunicación entre los stakeholders, permite identificar cuellos de botella, y sus limitaciones es que no muestra las dependencias complejas, puede volverse confuso en proyectos grandes y difícil de actualizar dinámicamente. ¿Mm? Mm, Mientras que cuando hablamos de los diagramas de PERS, que son la gestión de dependencias, los diagramas de PER, Program Evaluation and Review Technique, se enfocan, ¿cierto?, en las dependencias entre tareas, ayudan a identificar la ruta crítica, que es la consecuencia de las tareas que no se pueden retrasar sin afectar la fecha de entrega final del proyecto. Conceptos claves, pues que se tienen nodos que representan una tarea o evento, fechas, la flecha representa la dependencia entre las tareas, la ruta crítica, la secuencia más larga, las de tareas dependientes, y la holgura, el tiempo que una tarea depende, que se puede retrasar sin afectar el proyecto. Ventajas, identifica el tiempo mínimo del proyecto, permite priorizar recursos entre tareas críticas, facilita la gestión de riesgos. Limitaciones, requiere identificación precisa de dependencias, puede ser complejo en proyectos grandes, ¿verdad? Em, en resumen, pues las métricas pueden estar o a través de líneas de código o puntos de función, ¿cierto? Las estimaciones se hacen a través de o COCOMO, ¿cierto? En donde pues se puede ver el costo, el modelo de costo de la construcción, se pueden ver los diagramas que es o se utiliza el GAN o el PERT y que dependiendo del tipo de proyecto pues y la experiencia es digamos que la forma clave que se combina para estimar ese tiempo que va a tener cada uno de los proyectos. Listo, entonces aquí traje una pequeña infografía en donde vamos a analizarla un poco más a detalle. Entonces, ¿por qué es importante? Permite tomar decisiones con información real. Reduce riesgos y retrabajos, ¿cierto? O reprocesos. Mejora la comunicación con el equipo y los interesados y aumenta la probabilidad del éxito del proyecto. Las métricas iniciales, la estimación, el esfuerzo y los cronogramas son una buena gestión, ¿cierto? Donde mide el proyecto, ¿cierto? Estimando con datos y planificación de manera real y este sirve de guía como esa proyección dentro del software. Aquí vamos a hablar sobre qué metodología utilizar. Entonces, la metodología es, primero, estimar, ejecutar y evaluar, que es la metodología 3E. Lo primero que tenemos que es iniciar y entender. Para esto, pues se define ese alcance inicial, ¿cierto? Se debe definir ese alcance, esos objetivos, esos supuestos, esas restricciones y esos stakeholders que se van a trabajar dentro del proyecto. Las métricas iniciales
Se da a través de la recolección de las métricas del proyecto o de proyectos similares para tener una línea base, para saber cómo lo hicieron y cuánto duró. Estimar el esfuerzo y la duración. Estimar el tamaño, el esfuerzo, la duración, los recursos usando una técnica adecuada. Como cuarto es la planificación, construir un cronograma con esas dependencias y seguir y evaluar, ¿cierto? Que es como monitorear eso lo, lo, lo propuesto con base a lo ejecutado, ¿cierto? Entonces las métricas son esos datos del proyecto actual o de proyectos anteriores que permiten identificar o estimar, ¿cierto? Entonces, recordar que de acuerdo al tipo de métrica, pues vamos a tratar de manejarlo. Así que si nosotros estamos hablando de calog, son kilos de líneas de código. El tamaño del software de miles de líneas de código que se da a través de 25 calog, ¿cierto? O 25.000 líneas de código, o que se pretenda o se estime cuántas líneas de código puede contener dicho proyecto. O esos de puntos de función, perdón, que son el tamaño medido por la funcionalidad de la entrega, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas funcionalidades tiene? Si 20, si 40, si 80, si 120, ¿cierto? Aquí pues entonces vamos a hablar sobre la productividad y se ve plasmada en dos, que es horas por función, ¿cierto? Entonces son ese esfuerzo promedio por cada punto de función, ¿cierto? 8 horas por cada punto de función o la de velocidad de historia, ¿cierto? Que son puntos completados por iteración, ¿cierto? Que es como esos puntos determinados a través de una metodología ágil, como por ejemplo la sprint. La calidad, que son la densidad de los defectos, esos defectos encontrados por calog y o por FP, que son los puntos de función, ¿cierto? El rendimiento son los tiempos de respuesta del sistema, la cobertura de las pruebas, ¿cierto? Que eso también lo tenemos que ver en temas de pruebas. Em, Cuando nosotros queremos estimar el esfuerzo y la duración, se debe elegir la técnica, si es por puntos de función o por líneas de código. Convertir ese tamaño en una fórmula, ¿cierto? Que nos va a permitir determinar cuántas horas vamos a tener. Por ejemplo, aquí vemos si el ejemplo de puntos de función, si tenemos un estimado de 120 puntos de función y pues que podemos generar una histórica de 8 horas por punto de función y aquí tenemos un total de 960 horas, ¿cierto? El tercero es una planificación, ¿cierto? Es definir las actividades o las estimaciones, ¿sí? Aquí ya lo estamos definiendo. Digamos que para la primera parte vamos a levantar requisitos, analizar, diseñar, desarrollar pruebas y despliegues. Y esto es lo que nos va a tomar esas 960 horas, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo por horas, aquí las tenemos. Duración por semanas, aquí las tenemos. Y aquí definimos cuáles son ese tiempo estimado que se va a tener. Y pues utilizamos un, un cronograma, un diagrama de Gantt, donde nos va a permitir como establecer qué, en qué tiempo es que se va a desarrollar cada una de estas partes. Por ejemplo, en la primera semana vamos a tener que levantar los requisitos, en la segunda pues el análisis, en la tercera, entre la segunda y la tercera pues el diseño, entre la tercera y la quinta el desarrollo, las pruebas van a ser entre la quinta y la sexta y el despliegue se va a hacer en la sexta. Entonces así es como se podría visualizar el diagrama de Gantt. Eh,
El seguimiento y control, permítame un momento. El seguimiento y control, pues es algo muy clave, ¿cierto? En donde pues la métrica es el porcentaje de avance, es trabajo completado, más el trabajo total multiplicado por 100. Eso es lo que permite llevar como ese grado de avance dentro del proyecto. Las desviaciones, tener en cuenta que es el esfuerzo real menos el esfuerzo del plan, ¿cierto? Aquí podemos determinar si está gastando más o menos tiempo, la desviación del tiempo, ¿sí? El índice de productividad y la densidad de defectos. Eh, eh, las técnicas de estimación, pues usa datos de proyectos similares. eh, Su métrica pues es usar las fórmulas con puntos de función o líneas de código. Eh, Esto lo hacen los expertos, ¿cierto? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? La complejidad del dominio, la calidad de los requisitos, la experiencia del equipo, que eso es importante, sobre todo de la persona quien lidera, porque es básicamente quien toma la decisión de las estimaciones y de quién desarrolla cada una de las diferentes partes dentro del proyecto y así pues determinar su evolución, ¿cierto? Las tecnologías que se van a utilizar, por ejemplo, sus marcos de trabajo que facilitan mucho el desarrollo de estos proyectos y identificar esos riesgos asociados a cada uno de los proyectos porque eso me permite entender cómo posiblemente va a ser el comportamiento de dicho proyecto durante el tiempo y así sucesivamente pues poder hacer esa estimaciones de esa duración del proyecto. Aquí tenemos una fórmula, ¿sí? Que es la duración de semanas, que es igual al esfuerzo, y la capacidad del equipo en horas, ¿cierto? Horas por semana. Entonces, eso es lo que básicamente podríamos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos que un equipo de 5 personas, cada una trabaja 32 horas semana, ¿cierto? Y la capacidad es de 5 por 32 serían 160 horas por semana. Entonces buscamos la duración total, que es las 960 horas, que era lo que determinábamos por acá, por acá, por acá, aquí. Ese era el esfuerzo, ¿recuerdan? 960 horas. Y pues si nosotros decimos que en una semana hacemos 160 horas, pues vamos a tener una duración de 6 semanas. Siempre, pues, estas estimaciones deben tener una holgura, ¿cierto? De tiempo, porque no siempre se va a trabajar al mismo ritmo, ni tampoco se puede contar con el mismo recurso. Me explico. Si nosotros hablamos de 5 personas, posiblemente en una semana una de estas personas puede pues tener un accidente o enfermarse o tener una calamidad que haga que se retire de sus funciones y pues por tanto dentro del proyecto pues es una persona menos. Entonces considerar que este tipo de situaciones se pueden presentar y por tal motivo pues tener esa estimación allí, ¿cierto? Entonces siempre tener claro
como esos triunfos alcanzables llamados hitos, que son esos requisitos aprobados, esos finales de análisis, esos diseños aprobados, esa funcionalidad completa. Todos esos son hitos o puntos de control clave dentro del proyecto. Y pues agregar esos buffers, ¿cierto? Que incluyen esos tiempos para riesgos conocidos, una duración de 6 semanas, entonces puede tener un 15% menos, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos hablando de 6,9 semanas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de estimaciones siempre hay que trabajarlos, ¿sí? Recomendaciones. Usa datos reales de tus proyectos anteriores, registra y ajusta las estimaciones de cada iteración, comunica cambios de alcance a tiempo, no, no permitir que esos buffers pues no sean considerados porque siempre son importantes. Herramientas sugeridas, Trello, Jira, Microsoft Project o un Excel cuando hacemos ese tipo de diagramas. Mensaje clave, lo que se mide se puede mejorar, lo que se estima bien se puede planificar, lo que se planifica se puede entregar. Entonces, básicamente esa es la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Eh, y pues chicos, agradecerles por su participación y su conexión dentro de esta su clase de ingeniería de software. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.